nos vamos a centrar en Extremadura, en el caso del hermano del presidente del gobierno, de David Sánchez Pérez Castejón, que ha visto cómo poco a poco van aumentando el número de delitos que se le imputan. Va a tener que volver a declarar por 2 delitos más, por 2 presuntos delitos más, en esa investigación que trata de determinar si se creó un puesto de alta dirección exprofeso para él en la Diputación de Badajoz. Esa nueva declaración será el próximo 25 de abril y la juez llama al hermano del presidente del gobierno tras la aparición de nuevos indicios, de nuevas posibles pruebas, que es lo que vamos a analizar en los próximos minutos en 13 al día. Por ejemplo, con Álvaro Escudero, abogado, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Y también tenemos la suerte de poder saludar a David Vigario, periodista en el diario El Mundo en Extremadura. David, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ahora vamos a hablar de esas pruebas, pero lo que ya es indudable es que el próximo 25 de abril, si no me falla la memoria, volveremos a ver al hermano del presidente del gobierno ante la juez. Lo recordábamos hace unos minutos, que lo cierto es que en la primera comparecencia le puso ciertamente contra las cuerdas. Fue aquella comparecencia en la que el hermano del presidente, Pedro Sánchez, fue, por ejemplo, incapaz de definir, de determinar cuál era su puesto de trabajo. Claro, que hemos pasado de meras sospechas, de una crítica quizás moral, de verle dudar, de ver que ni tan siquiera sabía localizar su puesto de trabajo, de no definir exactamente a sus colaboradores. Lo que todos intuíamos durante meses, desde que se abrió la causa el pasado verano, yo creo que por primera vez ya hay pruebas encima de la mesa. Porque es verdad que las declaraciones, que en principio, por cierto, su contexto, sus allegados, incluso su propio abogado parecía o intuía que podía ser un camino de rosas, un simple trámite, se va a acabar convirtiendo, como ya anunciamos aquí, y sobre todo tras este contundente auto y tras las pruebas encontradas por la UCO de esos correos esenciales donde se demuestra, al menos presuntamente, que incluso antes de que se abrieran los sobres de los concursantes, y ya había correos donde se mencionaba la palabra hermanísimo, y hay bastante más pruebas, como que él intentara ya alquilar y moverse en algún apartamento en Badajoz antes de realizar el examen y le dijera a la persona al que iba a alquilarle esa vivienda que iba a estar en Badajoz durante varios meses, dándolo por hecho. Esa y otros correos tan definitorios, yo creo que dan un vuelco a la investigación, que ya estaba bastante avanzada. Y si yo te dije hace apenas un mes que estaba al borde de la acusación y de sentarse en el banquillo, él y otras personas y otros altos cargos, por cierto, me da la impresión de que va a ser ya imposible de remontarlo. El caso es que, además, tras estas nuevas pruebas, que, insisto, vamos a analizar de inmediato con nuestro abogado, con Álvaro, digo que el caso es que ya se le han imputado 2 posibles nuevos delitos, ¿verdad? Suma ya, en concreto, 5 posibles delitos el hermano del presidente, ¿no? Claro, es que ahora no solo es contra su puesto de trabajo y su posterior, por cierto, cambio de coordinador de las actividades de los conservatorios. Dicen los directores en uno de los correos, por cierto, único puesto en el mundo en estas condiciones, no solo en España, en el mundo. Nadie coordina 2 conservatorios en el mundo, si para eso ya están los directores, como ellos mismos advierten en ese correo. No hay en el mundo un puesto de trabajo igual. Bueno, pues no solo el de él, sino que el de que luego formaría o intentaba formar a su equipo dentro de la oficina, donde no sabía dónde era, por cierto, la Oficina de Artes Escénicas, se contrató a un asesor de Moncloa. Pero es que esa contratación se venía barruntando, se venía negociando, se venía dando por hecho entre ellos 2, entre David y el asesor de Moncloa, hasta 3 años antes de que se produjera la contratación. Pero es que ya daba la impresión de que estaban trabajando muchos en proyectos de las Diputaciones. Se sacó un concurso, solo se presentó este asesor de Moncloa al puesto y lo ganó. Y por lo tanto, ahí se abre otra causa, se va a abrir otra causa paralela, la creación de un puesto de trabajo ad hoc para una persona que se demuestra que desde 3 años antes incluso ya venían tramando que desde Moncloa se viniera a Extremadura para ayudar al músico y teóricamente jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que no se ve ni dónde se ubicaba.
De momento, Álvaro, estaríamos hablando de una imputación por tráfico de influencias, malversación, prevaricación y por delitos contra la administración pública y contra la hacienda pública. Llegado el caso eso, entiendo que puede derivar en acusaciones o en peticiones de condena graves. Sí, ten en cuenta, José Luis, que ahora mismo estamos en la fase del procedimiento denominada instrucción, que es donde se está investigando si hay indicios o no de un delito o de varios delitos en este caso. Cuando finalice esta instrucción, esta investigación, la Fiscalía, las acusaciones determinarán de esos delitos concretos por los que parece que está declarando, sobre cuáles de ellos existen esos indicios para acusar formalmente. Hablabais los dos, tanto Álvaro como David, de los indicios, de los nuevos indicios que efectivamente derivan por ejemplo, de ese nuevo informe de la UCO en el que aparecen correos como este, David, al que mencionabas, en el que son los dos directores de los conservatorios los que hablan de ese puesto que se crea para coordinarles a ellos dos y en los que dan por hecho que el puesto ya tiene un destinatario, ya está adjudicado antes de que se resuelva el concurso y está adjudicado a quienes ellos denominan el hermanísimo, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver también las responsabilidades que hay desde el punto de vista, porque estos directores entraron como testigos. Y cuando se les preguntaba a la jueza, y ahí están los vídeos que todos pudimos ver, si tenían conocimiento de quién se iba a presentar, ellos lo negaron. Y sin embargo los correos aparecen. Vamos a ver qué ocurre también con este asunto. Otra reflexión, y tenemos ahí al experto. El gobierno intentaba que las acusaciones populares, tengo oído, vosotros conocéis más de este tema, no presentaran denuncias. Se habló que eran de menos recortes de prensa. La denuncia puede ser así. Pero una cosa es que cómo esté formulada la denuncia y otra cosa es cómo luego investigue la juez. Y la juez Beatriz Viesma es que no ha dejado un solo resquicio en este asunto. Ha sido fundamental y su empeño, el de la UCO, a través de sus autos y sus instancias, está poniendo luz en este caso que en principio es verdad, podían ser fotocopias de prensa no bien valorada, por decirlo suavemente, lo que decía la parte de la defensa. Recortes de periódicos de prensa de ultraderecha. Pero a mí también se abre otro debate. Oye, si se quitan las acusaciones particulares que puedan presentar denuncias, ¿dónde estaríamos? Quizás como durante estos años, desde el 2017 al 2024-25, es decir, sin enterarnos de lo que ocurría ahí dentro. Claro, lo dejo para la reflexión. Claro, es que además esa es muy interesante porque esa figura, la de la acusación popular, es la que el gobierno ha pretendido eliminar y de haber salido adelante, es verdad que parece que no encuentra los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante esa reforma, pero de haber salido adelante esa reforma habría interrumpido casos, investigaciones, no solo que no lo hubiéramos conocido, David, sino que habría interrumpido investigaciones, Álvaro, como esta de la que estamos hablando, del hermano del presidente, ¿no? Sí, es que además, José Luis, es una medida absolutamente antidemocrática. O sea, es que podemos tildarla como medida antidemocrática. Al final estás intentando coartar la libertad de los ciudadanos para participar en la administración de justicia, en este caso mediante una figura que es la acusación popular. ¿Por qué vas a limitar eso? Lógicamente la respuesta la intuimos todos, ¿no? Pues como ha dicho el compañero, para intentar hacer lo que ellos quieren hacer sin que luego pueda haber consecuencias, o por lo menos reducir las posibilidades de que haya consecuencias. Para mí habría sido algo muy grave que eso hubiese salido adelante. Bueno, volvemos, una vez hecha esta reflexión interesante, David, volvemos a las pruebas o a los indicios. Hemos visto este correo de los directores del conservatorio, de los dos directores del conservatorio, en el que hablan del hermanísimo y dan por hecho que la plaza de alta dirección está adjudicada para él. Hay también algunos mensajes del propio David Sánchez que se incluyen en ese informe de la Guardia Civil, en los que, como nos decía David, pide ya, antes de que se adjudique la plaza de alta dirección, lo que está solicitando es alojamiento permanente en Badajoz, que iba a ser él ya sabía que iba a ser su ciudad de destino. ¿Qué carga probatoria tienen este tipo de mensajes, Álvaro? Aquí tenemos que distinguir, José Luis, el concepto de indicio del concepto de prueba. En esta fase de instrucción de la que hablaba, en la que se está investigando si existen indicios, el concepto de indicio es, vamos a llamarlo un poco más vago que el concepto de prueba. Ahora lo que se trata es de encontrar esos indicios para llevar a juicio, es decir, para saber si se puede acusar o no se puede acusar a esta persona. Pero que existan indicios no necesariamente significa que esos indicios luego sean considerados como prueba suficiente para condenar a una persona. De hecho, pasa muchísimas veces que con unos indicios un caso judicial llega a juicio
y el juzgado de lo penal o la audiencia provincial o el tribunal competente que juzgue dicta una sentencia absolutoria, porque ha considerado quizá que esos indicios no tienen la fuerza probatoria suficiente para imponer una condena. Podría llegar a pasar eso. En el caso de David Sánchez, que es el que estamos analizando, son ya varios los indicios que más o menos se van acumulando hasta el punto de que, como decíamos, se han ampliado los delitos por los que se le ha imputado. En todo caso, nos decía David, parece difícil, era su impresión, que pueda evitar el banquillo. Estás, como recordabas muy bien, Álvaro, estamos todavía en la fase de instrucción, pero esta acumulación, al menos de indicios, sí que parece que apuntan hacia que se tendrá que sentar en el banquillo. Yo creo que sí, yo creo que al final existen suficientes indicios como para que se pueda acusar a esta persona. Incluso, ya una vez que en la fase de juicio oral, existe lo que se llama prueba indiciaria. La prueba indiciaria es, para que nos entiendan, es cuando existen un cúmulo de indicios lo suficientemente sólidos, se puede llegar a considerar que es prueba suficiente, aunque no sea una prueba como tal directa sobre los hechos, pero un cúmulo de indicios se puede llegar a considerar prueba indiciaria y hay muchas condenas que se imponen basadas en prueba indiciaria, o sea que incluso en juicio podría llegar a condenarse por esa acumulación de... Claro, hay que recordar también que lo que se investiga es eso, si el puesto de alta dirección se creó para él. Pero ¿qué responsabilidad tendría él desde el punto de vista legal? Que es en parte, por ejemplo, lo que defiende la defensa del propio hermano del presidente. ¿Cuál sería su responsabilidad, incluso en el caso de que se hubiera creado el puesto para él, si él demuestra, o puede llegar a demostrar, que no conocía que se había creado ex profeso para él? La responsabilidad sería, nos lo apuntaba también David, de quien crea ese puesto ad hoc, pero también de quien lo recibe, de quien se aprovecha de esa artimaña para crear ex profeso un cargo público. Mi opinión jurídica es que si no consigue él demostrar que él tenía absoluto desconocimiento, se le puede considerar autor o cooperador necesario. El cooperador necesario, al fin y al cabo, va a tener la misma condena que el autor, con lo cual, a efectos prácticos, viene a ser lo mismo. Ahora bien, si él consigue demostrar que no sabía, que desconocía absolutamente en todos los términos, que ese puesto se había creado ad hoc para él, bueno, pues podría llegar en ese delito incluso a librarse de responsabilidad penal. Pero, como todo, se tendrá que ver en el juicio. Y la sentencia tendrá que estar basada en las pruebas. David, recuérdanos, sigue David Sánchez Pérez Castejón, sigue residiendo, renunció a esa plaza, no sé si sigue residiendo en Extremadura o ya no. Bueno, él hay que tener en cuenta que dijo que lo iba a hacer, bueno, fue una dimisión en diferido, porque daba un cierto tiempo, 3 meses, para que la institución no tuviera muchos problemas a la hora del cesar, y que se adaptara a la nueva situación. Sin embargo, él ya desde ese día que presentó la renuncia, en diferido, insisto, presentó también una baja laboral médica. Es decir, él no ha vuelto a ir a trabajar oficialmente a donde estamos viendo ahora, a la sede de la Diputación de Badajoz, aunque ya sabéis que ahí había también mucha polémica, dónde estaba el despacho, dónde no estaba, le crearon 1 o 2. Por lo tanto, a él no se le ha vuelto a ver en Extremadura. El día 25, por cierto, la primera vez que él declaró, entró por el garaje, salió por el garaje, no como el resto de imputados ni de testigos. Vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a ver qué ocurre ahora, porque va a volver a tener que hacer el presunto paseillo que no lo hizo en la vez anterior para evitar la pena del telediario. Yo te lanzo otra pregunta, José Luis, ya sé que vamos mal de tiempo, pero aquí también debe haber responsabilidades políticas, o deberían. Primero, porque hay imputados hasta 9 personas. La mayoría de ellos altos cargos funcionarios de la Diputación de Badajoz. Pero el presidente de la Diputación de Badajoz es el secretario general actual del Partido Socialista de Extremadura. Por lo tanto, algo tendrá de decir. Siempre se ha negado todo. Esto era todo un proceso limpio, se demostrará. Ha sido toda una trama de la ultraderecha contra el hermano del presidente del gobierno, de acuerdo, y estamos en una fase de instrucción, como bien comenta nuestro experto, pero llegados a este punto y con las pruebas que están encima de la mesa, algo tendrá que decir el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, que por cierto, 24 horas después todavía no le hemos escuchado ningún argumento sobre este caso. Vamos a ver el futuro, que yo creo que también va a ser complicado, del presidente de la Diputación de Badajoz, que, insisto, Miguel Ángel Gallardo es el secretario general del Partido Socialista en Extremadura después de ganar 2 primarias consecutivas en Extremadura en los últimos
meses. Responsabilidad política. No pides poco, querido David, no pides poco. Somos muy antiguos, Luis, ya somos mayores. Somos mayores. Volviendo a la parte jurídica y para terminar, Álvaro, esto que nos contaba ahora David, el hecho de que haya renunciado en diferido, como explicaba, a esa plaza, a ese puesto de alta dirección, entiendo que desde el punto de vista jurídico, en el caso que nos ocupa, en la instrucción, no tiene ningún valor, no aporta nada, ¿no? No aporta absolutamente nada porque al final, si se había cometido el delito, ya estaba cometido y por el hecho de renunciar de la forma que sea, no deja de cometerse. El delito estaría ya consumado en cualquier caso. Pues Álvaro, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender un poco mejor también, digamos, en qué momento procesal nos encontramos. Nos decías, va a tener prácticamente imposible evitar sentarse en el banquillo el hermano del presidente, que nos decías, claro, David, el próximo día 25, esta vez sí que ya no va a poder evitar el paseillo, ¿no? Él pidió, su abogado pidió, en este caso, Emilio Cortés, que pudieran acceder por el garaje, entrar y salir. Así ocurrió. Desde el juzgado se le dio permiso por la enorme expectación que se había levantado. También decía, el riesgo de seguridad. En Badajoz no creáis que hay muchos problemas de seguridad, pero en fin, no sé, me imagino que lo volverán a pedir para evitar esa pena de Teledero, que por cierto luego ya sí se dio porque se filtraron las imágenes de su declaración, que eso también yo creo que caló mucho en la sociedad cuando él dudaba, cuando le repreguntaba a la jueza y él realmente no sabía por dónde salir, ni de sus funciones, ni de sus colaboradores, ni incluso dónde estaba su habitual puesto de trabajo. Bueno, es que aquella declaración fue demoledora, efectivamente, en el momento en el que le preguntaba, Claro. ¿pero cuál es la dirección de artes escénicas? ¿A qué se ocupa? Y yo, pues decía, ¿Dónde está su despacho? La dirección de artes escénicas se dedica a las artes escénicas. Por cierto, una curiosidad más, y te dejamos ya, te lo prometo, David. ¿Qué fue de aquel despacho que creo recordar, además, que nos contaste también aquí en 13, en alguna ocasión, que se montó a toda prisa para dar la apariencia de que era el que ocupaba el hermano del presidente? Así es, así es. Ese despacho se monta justo varios días después de que En Manos Limpias presente la denuncia, que luego se convierte en querella. Y donde se especificaba, porque había ya informaciones como la nuestra, la del diario El Mundo, que no tenía un despacho físico donde ir. Un jefe de gabinete de artes escénicas no tenía un despacho. Entonces se le habilita uno muy cerquita de las imágenes que habéis mostrado, pero en una calle posterior, en la Plaza de España de Badajoz, a toda prisa, y donde está el colaborador ya de Moncloa, que entra a trabajar a inicios, en los primeros días de enero del año 2024, y que le sirve un poco de asesor y de colaborador en este tipo de trabajo. Acuérdate que también se abrió una investigación por presunto delito fiscal, por tributar en Portugal, por presunto enriquecimiento. Eso es verdad que no ha prosperado, y lo que la juez se centra es pues en estas cosas que podrían tener en principio una responsabilidad, ya insisto, quizás ética, pero que luego se ha demostrado, o presuntamente se viene demostrando, según los indicios y según el informe de la UCO, que la plaza supuestamente estaba dada a dedo. ¿Por qué estaba dada a dedo? ¿Se enteró él por Google, estando en San Petersburgo, de esa oferta en Badajoz? Pues cada vez esa teoría parece derrumbarse. Vamos a ver lo que ocurre. Pero aquel despacho sigue allí, pero no está ocupado. Por cierto, la Diputación de Badajoz dijo que iba a sacar ese concurso, el actual puesto que lo ocupaba, el de jefe de artes escénicas, a concurso. Otra vez, de nuevo, de forma, dijéramos, ya oficial. Pero todavía no lo he hecho. Todavía no lo he hecho. El despacho sigue allí sin ocupar. Querido David, lo dicho, David Vigario, corresponsal de El Mundo en Extremadura, te envío un fuerte abrazo. Hasta pronto. Y Álvaro Escudero, abogado, gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo.